Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Allí va a estar fundamentado el mensaje mientras usted está buscando allí el texto. Gálatas 5, 24. Hoy, quiero decirle que hoy voy a proseguir con la serie que estoy predicando acerca de las cosas que la iglesia no ha comprendido muy bien. Hay varias cosas temas, asuntos que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra común salvación, como dijo el apóstol Pedro, con lo que concierne a la obra de Cristo en nuestras vidas, que la iglesia no ha entendido bien. Y como no la hemos entendido bien, sufrimos, vivimos inseguros, o el cristiano vive inseguro mientras no entienda esto. Hay varios temas por allí que tengo también que desarrollar. Yo dije que era como 5, pero creo que son más. Porque en la medida en que estoy converso con personas, hago mi trabajo pastoral, asesoramiento, me doy cuenta que hay cosas que muchos creyentes no han entendido. Este es el tercer mensaje. El primero se tituló "Estoy vivo", donde se hace una valoración por encima de las cosas que tiene nuestra vida. El estar aquí hoy, hermano, el estar vivo es el mayor bien que Dios nos da. Amén. Y tenemos vida en Él. Y el Señor quiso darnos la vida en abundancia. Hay que dar gracias a Dios y no intercambiar la vida con cosas o personas. Porque si usted no está aquí, ya para usted esas personas no son importantes. O esas cosas ya no son importantes. Lo más importante que el Señor nos ha dado es la vida. Así que disfrútela. Glorifique a Dios por eso. El mensaje del domingo tenía que ver con la paz de Dios. Y yo le subtitulé el efecto de acción inmediata. Lo que quiere decir es que en el momento en que somos salvos y recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, el Evangelio trae consigo la paz de Dios, que como un amortiguador en el carro nos va a ayudar a enfrentar y a soportar cualquier cosa en esta vida. No andamos buscando paz, la paz está allí. Hay que enfrentar las cosas en paz, porque si no, en la misma búsqueda de la paz vamos a perder la paz. Usa la paz que Dios te ha dado, y la paz del cristiano nace en la confianza en Dios. En la medida en que confiamos más en Dios, vivimos más quietos, seguros, tranquilos. Amén, porque eso es lo que dice la palabra. Hoy traigo un tercer mensaje que se llama la ley del deseo. Vamos a leer Gálatas 5:24. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La ley del deseo. Así se llama. Gálatas 5:24 dice así la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y usted se puede sentar para que participemos de esta palabra. Preste la máxima atención, porque yo estoy claro que estos mensajes no nacen, por lo menos en mi caso, no nacen de que yo escucho a otro predicador, o nace de mi carne, nace de mis pensamientos, porque yo soy un filósofo. No, yo estoy seguro que es revelación de Dios. Mi mente no produce este entendimiento. Es Dios, el Espíritu de Dios, en mi corazón,
Y no es que yo sea más santo ni más sabio que nadie de ninguna manera. Es una palabra que está allí. Y yo me siento muy responsable con la fe suya, con lo que usted cree, con lo que usted vive. Amén. Así que yo sé que en este día usted va a entender algo que le va a ayudar, va a ser muy útil. Hay cosas que solamente contribuyen a una vida religiosa. Yo he escuchado enseñanzas, predicaciones que, aunque son temas importantes, solo contribuyen a vivir una vida religiosa, a conformar una religiosidad. Pero hay enseñanzas que te transforman, que te cambian, te viran, como dicen, la expectativa, la manera de ver las cosas. Y yo estoy seguro que este mensaje te va a virar el corazón. Y te va a decir, porque yo lo he dicho, ¿por qué no entendí esto antes? ¿Ven? Cuando el Señor me da este mensaje, lo enfoco desde el punto de vista de que es una realidad de que todo cristiano tiene lucha, sabe que la tiene. El cristiano, la vida cristiana es una lucha constante, es una batalla en el ámbito espiritual constante. Y esa batalla, sí o sí, es por mantener la seguridad de la relación con Dios. Porque nosotros luchamos porque queremos, deseamos saber que nuestra relación con Dios está intacta. Amén. Batallamos para no pecar, luchamos para mantenernos en la obediencia de Dios. No quisiéramos serle desagradable a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos luchan? ¿Cuántos quieren estar cada día en una mejor relación con Dios? ¿Cuántos lo quieren? Yo quiero saber que no estoy hablando solo. Quiero saber que hay personas que tienen el corazón abierto para oír la palabra de Dios. Deseamos mantener la fe. No quisiéramos claudicar nunca. Pero ya sabemos que estamos en una batalla constante. Hay un enemigo, hay un mundo, hay circunstancias, situaciones adversas. Es como que nosotros queremos avanzar y algo nos ala o algo nos empuja. Es como tratar de avanzar hacia adelante, pero hay una corriente, hay un viento contrario que no nos deja avanzar hacia adelante. Es como estar en el río, un río de una corriente fuerte, y deseamos avanzar contra él, pero el río nos empuja hacia atrás. Esa es la sensación constante de un cristiano en el ámbito espiritual. Y no estoy hablando nada que usted no entienda, nada que no sepa o nada que no sienta. Yo sé que usted lo sabe y lo siente, es la lucha. El problema radica en general en el cristiano que no entiende su propia lucha. De que sabe que hay una batalla, una lucha en él, pero no entiende. O sea, a veces enfocamos esta batalla contra Satanás, contra el mundo, contra cosas, pero la batalla para la que no estamos preparados es para la batalla personal, la batalla contra sí mismo. Y este mensaje nace de unas palabras del apóstol Pablo que están en Romanos capítulo 7. Quiero leer esta palabra para que no se sienta tan solo, ni sola, ni descalificado. Porque cuántas veces en esta batalla, en esta lucha personal que tenemos, no nos sentimos como que yo no sirvo para ser cristiano. Yo no puedo con esto. A mí muchas personas me dicen, yo no puedo, ya no soporto más, ya no aguanto más. Yo creo que Dios no me ama, o en mí el evangelio no tiene poder, porque yo siento la misma lucha. Bueno, para que no se sienta así, defraudado con usted mismo o defraudado con el evangelio, vamos a leer a una de las personas que tenemos en más alta estima en cuanto a la vida de fe, en cuanto a relación con Dios, en cuanto a vida de santidad, a ver qué fue lo que dijo.
el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25, 11 versículos vamos a leer. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 15. Porque lo que hago, ponga atención a la frase y a las palabras, a los términos que usa Pablo. El apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo usa el lenguaje duro, dice, lo que aborrezco. El aborrecimiento es como un aburrimiento por algo. Es una emoción de rechazo, de fastidio y de hastío. Cuando decimos que aborrecemos algo, es porque ya estamos cansados, hastiados y fastidiados de eso. Pablo dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que me molesta, lo que me fastidia, lo que ya me tiene hastiado, eso es lo que hago. Pues no lo entiendo, porque lo aborrezco, pero igualito lo hago. Y cada día que lo hago, lo aborrezco más. ¿A cuánto le ha pasado así? Diga amén. Yo creo que la gente que escuche este mensaje sepa que aquí hay una iglesia, que no es solo un escenario para acá. Le debo las cámaras hacia allá, después. Amén. Tenemos una cámara fija y vamos a ver si colocamos las cámaras hacia allá próximamente. ¿Sí? Pero, ¿cuántos se identifican con esa palabra del apóstol Pablo? Termino haciendo lo que no quiero, lo que aborrezco, lo que me fastidia y me molesta. Eso es lo que termino haciendo. Sigue diciendo Pablo, no se acaba. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley, está hablando de la ley de Moisés, la palabra, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no quiero el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Están leyendo conmigo? ¿Eh? Sí, me fui. Porque según el hombre interior, llámele a ese hombre interior, llámele el espíritu, su espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando dice la ley del pecado, la carne está hablando del alma. ¿Sí? El hombre interior me deleito en lo de Dios, pero hay una ley que me arrastra al pecado. ¿Sí está entendiendo? ¿Cuántos se identifican con Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces dice usted, entonces el apóstol Pablo se la pasaba pecando, y el apóstol Pablo se la pasaba haciendo lo malo, adulterando, fornicando, fumando, en los vicios y en las cosas. No es lo que está diciendo Pablo. Y es lo que tiene como propósito esta predicación, para que usted entienda. Usted no está solo en esta lucha interior, en este sentimiento
De este versículo bíblico nace este mensaje, que se llama la ley del deseo. Así se llama este mensaje. Hay una ley, vamos a decirlo así, una ley natural en el ámbito espiritual. Digo que es natural porque es innata al ser humano. Es una ley que viene con el propio ser. Es una ley que opera en el hombre desde que fue creado. Es una ley que Dios la colocó. No es una ley en sí misma, no es pecado en sí misma, no es pecado. Es un recurso que nos hace humanos. Amén. Quiero que lo entendamos. Es la razón por la cual, siendo el hombre perfecto, y quiero que pongamos atención a cosas que voy a decir, porque probablemente voy a decir cosas que usted nunca ha escuchado y que muchas personas no han oído. En cierta oportunidad yo prediqué un mensaje acá llamado La Fábrica del Mal. ¿Sí? La Fábrica del Mal, donde el argumento nos llevaba al entendimiento de que el ser humano en sí mismo es una fábrica que produce pecado, donde no necesitamos el diablo, no necesitamos demonios que nos induzcan a pecar. Solitos producimos pecado, solitos producimos maldad, solitos. Más adelante voy a explicar esto. El pecado se produce en nosotros porque la propia esencia de lo que nosotros somos, como fuimos creados por Dios, no es culpa de Dios tampoco. Por eso digo, hay que tener cuidado con lo que voy a decir y cómo ustedes lo van a entender. No es culpa de Dios, es simplemente que Dios como ser nos hizo tan distinto a cualquier otra cosa que Dios haya creado. El hombre, el ser humano, en su estructura espiritual y física, es distinto a cualquier otro ser que haya creado. Ser animado o ser inanimado. Los seres animados, estamos hablando de los animales, seres vivos, microbios, todo lo que tiene que ver con la célula animal, la célula fina, o todo lo que tiene que ver con las células vegetales, con el reino vegetal, del cual no participamos nosotros. No somos vegetativos, son las plantas, amén, lo que son así. O lo que también se clasifica como en el reino mineral, todo lo que tiene que ver con la tierra propiamente dicho, o con el sistema mineral, la tierra, las piedras, las aguas, etc. Y así el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo lo que Dios creó tiene una conformación muy distinta a lo que es el hombre. Dios puso en el ser del ser humano tres cosas que nos distinguen de animales, de plantas, de piedras, de cualquier cosa existente. Dios puso en nosotros algo que se llama voluntad. Dios puso en nosotros algo que se llama libertad, libre albedrío, libre decisión. Y también Dios puso en nosotros algo que se llama deseo. Deseo. Estas tres cosas es lo que nos hace distinto a un humano de otro, porque Dios quiso hacernos así. Todos los perros, todos los gatos son igual a todos los gatos, porque todos actúan por instinto. Nosotros los seres humanos actuamos por voluntad. ¿Amén? Por deseos. Las plantas, el mundo vegetal, tiene su manera de existir muy distinta al ser humano. Ahora, ¿qué pasa? Estoy recapitulando algo que dije en el mensaje
aquel mensaje de la fábrica del mal. Estas tres cosas en nosotros, la voluntad, la libertad que le llamamos libre albedrío y el deseo, cuando no tienen, vamos a decirlo así, vamos a colocarlo en una balanza, explicaba yo aquella vez, en una balanza, imagínense una balanza, un platico por aquí y otro platico por aquí, una balanza. Estas tres cosas, voy a ponerlo en términos, pesan juntas 1 kilo. Y si la colocamos en un punto de la balanza, se desbalancea de esta manera, estas tres cosas, pero el punto de balance, que hay algo que pesa equivalente a ello, a estas tres cosas, las tres cosas juntas, voluntad, libertad y deseo, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pesa lo mismo que nuestra voluntad, que nuestro libre albedrío y que nuestros deseos, que es lo que nos distingue a lo demás creado. Y es lo que se mantiene en equilibrio, y mientras se mantenga en equilibrio, nosotros vamos a estar en obediencia a Dios y en santidad. Pero cuando quitamos o nos salimos nosotros mismos de la voluntad de Dios, se desbalancea aquello y se produce pecado. Por eso es que Eva deseó sin haber pecado. Por eso es que Adán, antes de pecar, cuando vio el fruto, también lo deseó. Amén. Porque Satanás sabe que en el hombre hay un recurso, en el ser humano hay un recurso que Dios puso que se llama el deseo. Ese deseo es una ley, voy a enfocarme en el deseo, no en la voluntad ni en el libre albedrío, sino que hablo del deseo. Ese deseo es una ley en el hombre que en su misma esencia y en su misma definición, como una ley en sí, nos hace comportarnos de esa manera, como dice el apóstol Pablo, donde terminamos siendo impulsados a hacer cosas que no queremos. Porque ¿qué es el deseo? El deseo, quiero empezar a definir alguna cosa para que la entendamos bien. ¿Qué es el deseo? El deseo es un impulso interior que empuja a la persona a satisfacer una necesidad o una carencia. Eso es un deseo. ¿Qué es un deseo? Un deseo es un impulso interior que nos hace sentir que nos falta algo, que necesitamos algo, que nos mueve hacia algo. El deseo es aquel impulso que nos hace aparentemente conscientes de que queremos algo o que necesitamos satisfacer algo dentro de nosotros. De esa manera se produce el deseo. Cuando hablamos de deseo, no hablamos específicamente de nada malo, es simplemente un impulso que está dentro de nosotros. Toda cosa a lo que nosotros somos inclinados a hacer, sea bueno o sea malo, es producto de un deseo. Por ejemplo, si no fuese por el deseo, no nos casaríamos, tanto hombres como mujeres. Y casarse no es malo. Hablemos así, hay un soltero, una soltera, se miran, se atraen. ¿Eso es pecado? No, hay que enamorarse. Se desean ambos, se necesitan ambos. O usted va pasando, vio unos zapatos, me explico ahí, esos son lo que quiero. Y comienza un impulso interior, un impulso no racional, es simplemente un impulso interno. Vuelvo, vio a una muchacha, visitó yo cuando era, soltero,
yo trabajé Concilio Nacional de Jóvenes y estuve y visitaba iglesias y uno estaba soltero, veía alguna hermana bonita y después, y qué chévere, y la saludaba, pero sin faltar respeto ni nada, simplemente, dame tu teléfono y uno conversaba cualquier cosa y después, más nunca volvió a esa iglesia. Y de momento se acordaba de la hermanita. Y así pasaría, digo yo, la hermanita se acordaba de uno. Y se despertaba algún recuerdo, alguna conversación o algo. Y de algún modo, de alguna manera, o sea, no estoy diciendo que se concretaba una relación, simplemente yo lo solté y veía. Y esos impulsos, de repente, esos eran impulsos que simplemente no tenían ningún tipo de, ningún tipo de racionalidad ni nada, simplemente era algo que venía. Porque esa es la característica de un deseo. Ahora, el deseo, o sea, del ímpetu, de esa forma fugaz que se va produciendo interiormente, es donde viene la pasión. La pasión es el apego. Entonces, aquí es lo que se llama la relación que existe entre el deseo y las pasiones. Una pasión es un estado emocional, fíjate que ya no es un impulso. El impulso es el deseo. El deseo puede ser bueno o puede ser algo malo. Deseo de pecar, deseo de adulterar, un deseo erótico. El deseo es algo que se puede despertar con algo que vimos, algo que escuchamos. Se despierta el deseo, se estimula el deseo. El deseo puede llevar a una persona como una ley, porque es una ley que funciona dentro de nosotros, que nos va a llevar a un estado pasional. ¿Qué es una pasión? Una pasión es un estado emocional intenso en el que una persona se encuentra. Una persona, a través de un deseo, termina apasionándose de algo o de alguien y termina de una forma intensa, atrapado emocionalmente en una situación que lo hace sufrir o que lo hace ser feliz, pero que lo mantiene absorto, encerrado. Eso es una pasión. Cuando decimos, ese es un apasionado, esa es una persona apasionada por algo, estamos hablando que esta persona está entregada a algo. Entonces, cuando hablamos de lo que es la pasión, decimos que el corazón de una persona está entregado a eso. De ahí vienen esas palabras de donde viene la pasión de Cristo, porque entonces cuando estamos apasionados por algo sufrimos. Esa es una connotación, por eso se le llama a la muerte de Jesús o a la entrega de Jesús y su entrega personal por amor a la humanidad, a su acción en la cruz se le llama la pasión de Cristo. ¿Sí? Pero cuando una pareja está verdaderamente enamorados y están apasionados, o sea, él piensa en ella piensa en él, y todo esto parte ¿de dónde? De una ley interior que se llama el deseo. Pastor, ¿por qué es importante entender esto? Porque la lucha interior en el cristiano consiste en esto, en el mal manejo de esta ley, en el mal manejo de los propios deseos y en la incapacidad de salir de ese encierro pasional en que se encuentra una persona. El apóstol Pablo dijo, pero los que son del Señor Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. El cristiano, ese es el texto donde partimos, el cristiano debe tener la capacidad de entenderse a sí mismo cómo funciona, cómo Dios lo creó,
y tener la capacidad para crucificar sus propias pasiones y su propio deseo en el cual está encerrado cuando alaban al Señor. Ese es el punto al que quiero llegar. Ese es el punto de la palabra que debemos entender. Luchamos, batallamos, peleamos, dice aquí el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, Santiago dice de esta manera: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De ahí viene todo el mal en el hombre, de ese combate pasional en el que está encerrado. Entonces uno dice: mi vida es miserable, yo no sirvo para ser cristiano, yo soy anormal, yo no puedo. No es que no puedes, eres normal. Si estás luchando, ya hemos leído que el apóstol Pablo dijo: yo no entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer no hago, sino que hago lo que aborrezco. Y hay un momento en que el cristiano termina aborreciéndose a sí mismo, juzgándose a sí mismo. No aborreciendo las cosas que hace, sino aborreciéndose a sí mismo. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos cómo funcionan estas cosas. Recuerden que esta serie es sobre cosas que no entendemos. La lucha de muchos cristianos se basa en su falta de entendimiento. Por no entender estas cosas le damos mucho poder a Satanás. Que se lo reprenda. Le damos poder a los demonios. Le llamamos a los demonios el hombre fuerte. No, hermano, yo estoy luchando con un hombre fuerte. Le llamamos maldiciones generacionales. No, hermano, lo que pasa es que yo estoy luchando con una maldición generacional. Yo tengo un tío, claro, no voy a decir el lenguaje que él usaba. Él usaba un lenguaje vulgar, soez, grosero. Pero él decía: algunas personas nacimos con excremento en la cabeza. Él decía las groserías. Eso decía mi tío. Yo siempre me acuerdo de esas cosas. Y yo, pues era él, decía yo. Pero cuando yo estaba pequeño, digo, aunque mi tío visitaba, siempre era como una frase recurrente en él. Quejarse de la vida, de que era pobre, de que él nunca echó para adelante, de que él nunca le fue bien, pero él vivía bien. Tenía una gran casa, tenía una gran familia. A mí me agradaba ir de vacaciones, cuando tenía vacaciones escolares, me agradaba ir a su casa porque tenía muchas matas de mango y mamones y uno podía salir, me agradaba mucho. Ir a su casa, vivía fuera de Caracas. Pero cuando él lo visitaba y se ponía a hablar con mi mamá, y uno escuchaba por allá las conversaciones. En mi familia se habla duro, se conversa fuerte, se escucha, la gente habla duro. Y se escuchaba a mi tío, él decía: nosotros no echamos para adelante, la vida es dura. Hay personas a que Dios hizo que uno naciera con una pelota de excremento en la cabeza, decía. Así vivimos y así viven muchos cristianos. Yo nunca voy a echar adelante. Yo nunca voy a ser libre. Yo nunca voy a ser feliz. Yo nunca. ¿Por qué? Porque yo soy un fracasado. Porque siempre hago lo que aborrezco. Siempre hago lo que no me gusta. Soy flojo. No puedo levantar mi vida. No puedo levantar el ánimo. No me puedo consagrar a un ministerio. No puedo. No es eso, hermano. Lo que pasa es que no has entendido las reglas de juego en lo espiritual. Le damos demasiado poder a Satanás, le damos demasiado poder a los demonios, hermano, y el enemigo está vencido. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que el enemigo está vencido? El enemigo está vencido, hermano, y el enemigo no tiene un poder para operar contra nosotros. No lo tiene. El enemigo tiene un solo poder contra el cristiano. ¿Sabe cuál es? El poder del engaño. El hacerte creer algo. El hacerte creer que no puedes. El hacerte creer que el evangelio no es verdad. El hacerte creer que para que tú puedas vivir una vida en libertad necesita imposiciones de mano y necesita administraciones, o que un predicador bien lleno sea el que te ministre.
Tú lo que necesitas es conocer la verdad. Cuando alaban al Señor, saber que el enemigo está vencido. No, yo no hablo en contra de las administraciones. Hablo de la incapacidad del creyente de confiar en la obra de Cristo en su vida. Cuando alaban al Señor. Yo creo en la oración, creo que en la administración, creo que si oramos y creo que si ministramos sobre muchas personas, Dios, el Espíritu Santo, opera en su vida. Pero si un cristiano no se entiende, no se conoce, no conoce el mundo espiritual, no se conoce a sí mismo, el cristiano va a estar fracasado, va a estar incapacitado para pelear sus batallas espirituales, ¿sí? Entonces, una pasión es un estado en el que uno se encuentra encerrado. Podemos apasionarnos por Cristo. Amén. Amén, hermano. El cristiano que ora, el cristiano que lee la Biblia. Yo no estoy hablando expresamente que estar apasionado o sentir deseo de algo es pecado. No. Los psicólogos clasifican los deseos entre deseos de cosas buenas. Oye, me acordé de que en tal lugar hacen una sopa sabrosa. Voy a ir allá. Eso es un deseo. ¿Qué me explico? ¿Podríamos decir que eso es pecado? No. Porque Dios nos dio la capacidad individual. Amén. Es lo que nos hace distinto entre seres humanos. Es donde radica la personalidad, en el deseo. Nacen gemelos y pueden desear cosas distintas. Uno quiere ser ingeniero y el otro desea ser médico, ¿ya? Pero son gemelos, estuvieron en el mismo vientre. No hay dos personas que tengan el mismo deseo. Está la pareja, se casaron, por más que coincidan en la vida, en intereses, en propósitos. Un día la mujer no quiere salir, el hombre quiere salir, desea salir. La esposa dice: vamos a salir, mi amor, así como un impulso, vamos, no sé, vamos a salir, prende el carro, o vámonos a pie, vamos a... El hombre dice: no tengo ganas. Por más que sean pareja, y por más que compartan propósitos y puntos de vista en la vida, él y ella van a manifestar deseos distintos. Quizá uno va a complacer al otro, pero no quiere decir que esté en su deseo. Quizás se pueda en el camino despertar ese deseo. Hay gente que le gusta dormir mucho, hay gente que, no, mírame, tengo una gana de acostarme, otros no, yo ahora es que quiero seguir. O sea, cuando hablamos del deseo, hablamos de una ley, pero no una ley jurídica como la ley, la Constitución, las leyes orgánicas, no, hablamos de una ley como la ley de la gravedad, una ley que domina. Por lo menos en la física hay muchas leyes, una de ellas es la ley gravitacional. Todo baja. ¿Ven? Por lo menos en el planeta Tierra, en este planeta hay una ley que se llama la ley de la gravedad o la fuerza gravitacional. Esa ley es la que nos mantiene aquí. Y si usted salta o lanza algo, esa ley todo lo atrae hacia la Tierra. Así es la ley del deseo en nosotros. Es algo innato en nuestra vida, no es malo en sí. Tener un deseo no es malo, lo que es malo es lo que desea. ¿Sí? Lo que es malo es lo que desea. Es nuestra capacidad, porque lo digo porque quiero que estemos claros de eso, es nuestra capacidad. No, hermano, me parece que este hermano tiene deseo. Toda persona tiene deseo. O toda persona no tiene deseo. Cuando vamos a orar, a veces no tenemos deseos. Y a eso es lo que el apóstol Pablo dice. Lo que quiero hacer, no lo hago. A usted le pasa. Lo que quiero hacer, no lo hago.
sino que hago lo que no quiero. Ahora, aquí aparece esa otra palabra, por eso yo le dije a usted, mire los detalles, el apóstol Pablo usó la palabra quiero. Entonces, ya hemos definido dos palabras, deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es un deseo? ¿Qué dije que era un deseo? Un impulso. De repente, se me prendió una gana, pues. No es una gana que todos los días. A usted no le da ganas de comer pan de jamón ahorita, pero apenas escucha una gaita por ahí, apenas ve en los negocios, ve muchas aceitunas, esos potes de aceitunas, y ve, ya dice, me voy a comprar un pan de jamón. O voy a hacer allá, que usted no le dan ganas de hacer allá que todo el año, pero cuando empieza a ver la temporada dicembrina, comienzan a despertarse deseos, impulsos. Empieza a escuchar gaita, ya se acerca diciembre. Usted puede decir ahorita, en diciembre, no, voy a ahorrar, no voy a comprar ropa, no voy a estrenar, no voy a hacer nada. La gente empieza más o menos así ahorita en agosto a hacer promesas. No voy a hacer lo mismo del año pasado con esa gastadera de plata. Eso es una tontería. Estar gastando plata en las Navidades. Eso no es de Dios. Pero apenas empieza a escuchar el ambiente, empieza a escuchar la publicidad y comienza a ver Santa Claus. ¿Amén? Y comienza la gente a poner por allí nacimiento y empiezan las lucecitas. Empieza a marearse y termina endeudándose para comprar estreno. Empieza a pedir prestado. Comienza a pedir prestado para comprar ropa. Y si le caen los bonos y se los duplican, y si le empieza a caer dinero, dice, por supuesto que sí lo voy a hacer. Se despierta un deseo que termina siendo algo incontrolable, porque termina convirtiéndose en una pasión y termina encerrándolo en una situación la cual se le hace difícil salir y le ha costado la vida espiritual a muchos cristianos. ¿Cuánto alaban al Señor? Luego el apóstol Pablo, eso es respecto del deseo. El deseo es un impulso que se despierta, que se estimula y te lleva a un estado pasional donde te encierra. Por momentos o por largo tiempo te quedas en un estado pasional. El apóstol Pablo usa otra palabra aquí, que es la palabra querer. Hago lo que no quiero, no hago lo que quiero. ¿Cuál es la diferencia entre el querer y el deseo? Hay una diferencia. En el lenguaje nosotros usamos el yo deseo y el yo quiero igual, pero no es lo mismo. El deseo es un impulso que se estimula por algo, por alguien. Vi algo bonito, vi algo agradable, algo sabroso. Soy estimulado. Se me despierta el deseo. El querer es distinto. El querer es más racional. El querer es una manifestación de la voluntad o determinación de alcanzar, la determinación de alcanzar o ejecutar algo. Eso es el querer. ¿Qué es el querer a diferencia del deseo? El deseo es un impulso. El querer algo, cuando decimos yo quiero eso, es distinto a deseo eso. El querer es más racional. El querer es la manifestación de la voluntad por alcanzar algo o por ejecutar, hacer algo. ¿Cuáles son los sinónimos del querer? Es la palabra pretender, aspirar, resolver, proponerse, decidirse, determinarse, intentarlo. Eso es querer. De hecho, la palabra querer está más asociado a amar que a desear.
Porque el deseo es un impulso, es una ley. El querer es más racional. Por ejemplo, yo quiero esos zapatos porque combinan con este pantalón, con esta ropa. ¿Sí? Los zapatos que quiero son negros. O la persona con la que yo me quiero casar, con la que yo quiero estar, debería ser un cristiano. ¿Sí? Debe ser espiritual, una persona así, asado, con llamado de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios. O sea, el querer es algo que hemos trabajado más en la mente y que somos conscientes que eso es lo que necesitamos. Ese es el juego de palabras que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo no hago lo que quiero, termino haciendo lo que no quiero, porque el querer también es bidireccional. Tiene que ver con lo que quiero y con lo que sé que quiero, con lo que sé que no quiero. ¿Sí? Entonces, el deseo y el querer son muy distintos. El apóstol Pablo dice, yo quiero en mi entendimiento, en mi mente, sé lo que quiero. Quiero agradar a Dios. Quiero consagrarme a Dios. Quiero servirle al Señor. Quiero consagrarme más al ministerio. Quiero tener una vida de oración. Voy a llevarlo a lo que es la lucha cristiana. Ya no voy a hablar generalidades, sino que voy a hablar de la vida cristiana, porque ahí es donde está nuestra lucha. Usted no tiene lucha con dormir en su casa. Usted no tiene lucha con su familia. Usted tiene lucha con el servicio a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces usted se ha determinado, se ha propuesto y dice, yo quiero servir a Dios. Yo quiero dedicarme más a las cosas de Dios. Yo quiero ser más amable como cristiano. Yo quiero compartir mis bienes. Yo quiero ser más dadivoso. Yo quiero. Pero Pablo dice, y así era Pablo. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Porque hay una ley que me domina a hacer lo contrario. El deseo que hay en mí. En mí se manifiesta una ley que no es pecado, sino una ley que me lleva al pecado. ¿Por qué? Porque no la controlo. No es el caso de Pablo, sino que no la controlo. Hay pensamientos que no quisiéramos tener. ¿Cómo opera el deseo en nosotros? Por estímulos. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe cómo dañarnos. Él sabe cómo funcionamos. Hay una comiquita que yo les recomiendo que la vean. La comiquita se llama Intensamente. Yo he aprendido muchas cosas. Yo no sé qué tan conocedor del mundo espiritual serán lo que hicieron esa comiquita, pero estoy seguro que así opera, es real. Esa comiquita se trata de una niña que nació, o sea, una niña nace, y cuando despierta a la vida, o sea, que nace, luego el escenario es su cerebro, es su mente. El escenario es su mente. Aparecen 4 personajes caricaturizados, humanoides, que uno representa la felicidad, el otro representa la ira, el otro representa el fastidio, la otra representa la tristeza y el otro representa el miedo. Pero cuando está chiquita la bebé y está creciendo y tiene los mimos de la mamá, tiene así, quien gobierna, en la mente de ella es como un tablero, así como la consola, puro botoncito, puro tablero, ¿no? Un tablero. Y ese tablero lo domina el personaje que se llama Felicidad. Tiene el control del tablero. Y esa niña lo que produce era felicidad. Pero en la medida en que va creciendo, otras emociones van tomando el control. Una de esas emociones es la tristeza. Y cuando tristeza tocaba un botoncito por allá, la niñita lloraba o se sentía triste y empezaba a deprimirse. O después tomaba control el miedo. A veces miedo, el personaje que representaba el miedo tocaba un botoncito y la niñita llegó al miedo.
El mundo espiritual yo creo que es así. Satanás sabe los botoncitos que toca en la vida del hombre. Satanás sabe a qué eres débil. Satanás conoce tu ser interior más que tú. Amén. Satanás sabe, conoce nuestras debilidades. No es porque él sea omnisciente y conozca todas las cosas, que sea como Dios, no. Es que nosotros, por nuestra conducta y nuestra forma de ser y la formación, y él se ha ocupado desde que nacemos a introducir espíritus inmundos para que la vida de cualquier persona, nos incluye, esté atada, esté signada por patrones de comportamiento, de conducta malo, que son los que nos llevan a los vicios, nos llevan al pecado, nos llevan a lo malo, a malos sentimientos, al odio, a vivir con miedo, un sinfín de cosas. Y el enemigo sabe cómo derrotar a muchos cristianos, ¿sabe? Dice, si le toco este botón, lo echo al piso. Si le estimulo el deseo, lo echo al piso. La pongo depresiva, lo hago airarse, lo hago desear cosas que no quiere, a la cual ha hecho promesas de renuncia. El cristiano promedio ora, ayuna, vigila por cosas que quiere quitar de su vida y no puede. Porque el enemigo sabe cómo estimular. ¿Cómo estimular? Le explico. ¿Cómo esos deseos malos, malvados permanecen en nosotros? Bueno, el enemigo se encargó de muchos hombres, la pornografía, el pleito, forma de pensar, conceptos de la vida. Esas cosas mantienen los malos deseos activos. Y esa es la obra de Satanás en el hombre. Por ejemplo, si nosotros leemos Santiago capítulo 1, desde el versículo 13, mira cómo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Hay un solo personaje que se llama el tentador. ¿Usted sabe cómo se llama ese personaje? ¿Sabe quién es? El diablo. La Biblia dice, cuando el Señor estaba allá en el desierto, en los 40 días de ayuno, dice, y llegó el tentador. Y le dijo, San Mateo dice, llegó el Satanás, llegó el diablo. Pero creo que es Lucas el que dice, y llegó, y vino el tentador. Satanás. Dios no tienta a nadie. La tentación tiene una función, un propósito: tirarte al piso, derrotarte. Dios nunca va a hacer eso. La Biblia dice que Dios no quebrará la caña cascada. La Biblia dice que Dios no apagará el pabilo que humeare. ¿Sabe lo que es el pabilo que humeare? Que aunque tú tengas una llamita así que en medio se le ve el cordoncito de la vela, se ve así, Dios no va a hacer, Dios no lo va a terminar de apagar. De esa chispa Dios va a sacar tu fuego. ¿Cuánto alaban al Señor? De esa chispa Dios te va a fortalecer. Dios nunca va a apagar la vida de una persona. La Biblia dice en el Salmo 91, Él no dará tu pie al resbaladero. Amén, hermano. Él no dará tu pie al resbaladero. Por eso dice la Biblia, Dios no va a crear las condiciones para que tú caigas. Amén. Dios no te va a tentar. Dios no te va a poner la concha de mango, la concha de cambur. Dios no te va a dar el empujón. Dios no te va a poner el pie para que te caiga. La Biblia dice, Él no tienta a nadie. Bendito sea el nombre de Cristo. No podemos colocar a Dios en la posición de tentador. Hay un tentador.
Y él se va para tener, vamos a decir, para tener éxito en lo que haga, él se va a valer de lo siguiente que dice aquí la palabra del Señor. Sino que, versículo 14, sino que cada uno es tentado por el diablo cuando de sus propios deseos. La palabra concupiscencia es deseos malos. Eso es lo que quiere decir la palabra concupiscencia. Deseos malos. Cuando deseamos lo malo. Esos malos deseos que están sembrados dentro de nosotros como mala semilla. ¿Sí? ¿Quién la siembra? El diablo. El diablo siembra esa mala semilla. Desde que nacemos, el enemigo tiene un plan contra todo ser humano. Le asigna un espíritu inmundo para que lleve a ese niño, a esa niña, a ser una mujer destruida y a ser un hombre destruido cuando sea grande. Desde pequeño, el enemigo desarrolla, el enemigo planifica la destrucción de la vida de una persona. Le siembra una mala semilla en el corazón, le siembra odio, amargura, le siembra rebeldía, le siembra deseo de pecado, desorden en el ambiente, le siembra cosas que terminarán destruyendo la vida de ese ser humano. Luego que el enemigo ha logrado sembrar su semilla, dice, cuando de sus propios malos deseos que sembró el diablo, es atraído y seducido. Así funciona en nosotros el deseo. El deseo se activa de forma impulsiva porque el enemigo Satanás lo estimula. Pero el mal está en nosotros, dice Pablo. ¿Cuál es el mal? La concupiscencia. Los deseos malos. Nosotros queremos ser bendecidos y vivir en libertad, pero no tenemos ningún tipo de actitud ni ningún tipo de disposición a acabar con los malos deseos. Le pongo un ejemplo. Estamos en una actividad como esta y todos aquí estamos como angelitos escuchando la palabra, Dios me está hablando, pero probablemente no haya la más mínima intención de cambiar algunas cosas. Si hablamos a los matrimonios, hay matrimonios que no se llevan bien, cristianos. Ambos cristianos no se llevan bien. O relaciones entre hermanos cristianos. No, yo no le hablo a esa hermana. Pero resulta que el predicador está hablando, perdona a tu hermano, habla al si Dios me habló. ¿Qué te dijo? Algo que no voy a hacer. No le voy a pedir perdón. ¿Sí me explico? Entonces, ese mal deseo es concupiscencia. El no querer perdonar. Hermano, es malo ver pornografía. Ay, sí, hermano, se reprenda al diablo. Igualito a la vez. Mientras ese mal deseo esté ahí adentro, como agua hirviendo, como carne viva, como carne supurante, botando sangre, como carne cruda, como la gente dice, ¿cómo te gusta la carne? Término medio, y cuando la pican lo que le cae pura sangre. Bueno, a mí no me gusta así. Yo no sabré comer carne porque no puedo así. Pero así está la carnalidad de muchos cristianos. Sabe que en ellos está el mal, pero no luchan contra eso. No luchan contra eso. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cuando alaban al Señor, el cristiano se hace consciente, dentro de mí hay malas pasiones que me llevan a pelear con mi esposa, a ser una mala esposa, a ser un mal creyente en la iglesia, a ser un creyente irresponsable. Porque acuérdense, el otro día también prediqué un mensaje. ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué nos impide servir a Dios? ¿Qué nos impide servir a Dios?
por lo menos 10 excusas. ¿Qué nos impide servir a Dios? Realmente no es el enemigo, realmente no es que no tenemos la capacidad, no, son las excusas que no nos dejan. Y esas excusas se fundamentan en nuestra carnalidad. Amén. Amén, hermano, ¿cuánto alaban al Señor? No, hermano, a mí no, porque usted sabe, yo estoy muy ocupado. No, hermano, usted lo que está poniendo es excusa. Lo que está poniendo es excusa. Y esa excusa sale, flota, brota, como la lava del volcán, brota de la concupiscencia, del deseo carnal. Si pudiéramos tener todas las excusas del mundo para no comprometernos con Dios y decirle, Dios, tú sabes que estoy ocupado, tú sabes, Dios, que no puedo. Pero ¿quién le puede decir a Dios no puedo? A ver, Moisés puso sus excusas, todos los profetas pusieron sus excusas. A Dios no le importa la excusa del hombre. Dios ve la excusa del hombre como carnalidad, como deseo carnal. Amén. Hermano, qué difícil, yo casi no puedo orar. ¿Por qué no puede orar? Entonces sacamos 500,000 razones. Hermano, es concupiscencia de la carne. Hermano, yo leo la Biblia y me quedo dormido. ¿Y por qué? No, hermano, porque uno pasa el día cansado. No, eso es concupiscencia de la carne. Los que son de Cristo crucifican la carne. O sea, son conscientes de que el deseo, el sentimiento y la pasión en que está, la cosa en que está, es cuestión carnal. Entonces, ¿qué hacen? Lucha contra eso. Batalla contra eso. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, el apóstol dijo así. 2:11. Amado, ya va. Sí. Amado, yo ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Es una responsabilidad del creyente. Hermano, yo le digo a ustedes como ciudadanos del cielo que se abstengan de los deseos de la carne. Todos los que estamos aquí tenemos deseos de la carne. Aquí no hay nadie más santo que nadie. No existe un hombre ni una mujer sobre la faz de esta tierra que no tenga deseos carnales y concupiscencia. Hermano, yo no pienso en sexo. No, porque no se trata de sexo. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Recuerde que el pecado es como una moneda de dos caras. Cara por un lado, sello por otro, una moneda. El pecado son las cosas malas que hacemos y las cosas buenas que no hacemos. Yo veo mucha gente con una disposición a no adulterar, a no pecar, pero con muy poca disposición a unirse, a trabajar en la unidad como hermanos, como en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? Eso también es pecado. Yo veo muchas personas que moralmente son personas muy correctas. No son infieles, tienen su mente limpia de cosas sexuales, son gente muy limpia, pero promueven las divisiones en las iglesias. Pecado. Eso es carnalidad. ¿O usted cree que el enemigo sabe? No, este es fuerte por este, pero es débil por aquello. ¿Ah? Hay hombres y mujeres que son fuertes por un lado, pero débil por otro. El apóstol Pedro dice, absténgase de los deseos de la carne que batallan en tu alma. Amén. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre ustedes? Le dice Santiago. No es de las pasiones que combaten dentro de vosotros. Ahí donde está todo. ¿Qué hace el cristiano? Entiende qué le pasa. Y le quita al enemigo el poder de estimular en él cosas malas.
El enemigo va a buscar la manera de estimularle de muchas maneras. Hoy, imagínense, si lo tenía antes, hoy tiene más. Dice un predicador, lo que somos cristianos antes del internet y la cosa. Antes, mire, antes era, no sé si, no se voy a decir si era más fácil o no, pero antes el pastor te decía, es pecado ir al cine, y yo nunca había ido al cine. Un cristiano hoy, que sea de los 80 y los 90, digo antes del internet, del mismo 2000, que venga de una iglesia, sabía que era pecado ir al cine, ir a ver una película. A uno lo agarraban y en la doctrina le decían, un cristiano no debe meterse en el cine. El cine es pecado. ¿Sí? Yo nunca de cristiano, antes de cristiano, fui mucho al cine. Y vi películas de todas las clases. A, B, C, D. Y llegué hasta la clase D. Y si hasta los 16 años ya veía clase D. Me iba escondido y me iba con un grupo de muchachos y nos metíamos en esos cines. A ver cosas para que el diablo terminara dándole la vida a uno con el pecado. Pero si hubiese clase E, F, G, H, también hubiese ido. Pero cuando vine a Cristo, el pastor nos enseñó, es malo ir al cine. Y bueno, uno, no voy. Y se apartó de esas cosas. ¿Sí? Se apartó de esas cosas. Luego, ahora con el teléfono todo el mundo tiene el cine en la mano. Sobre todo hablo más del cristiano más joven. Es raro el que no tenga Netflix. Ahí tiene el cine y series de todo tipo. Tienen Maggi TV, descargan películas y se descarga todo tipo de cosas. ¿Y cómo hace el pastor ahora para decirle no vaya al cine? ¿Que no tiene que ir al cine? El cine está en tu casa, en una pantallota grandotota, en un televisorzote grandotote. Antes a uno le decían, es malo jugar pelota, es malo. Ahorita tenemos todos los canales, ESPN, Fox Sports, todos esos canales de deporte, todos están allí. Lo que quiero decir, que el enemigo se la ha ingeniado. No estoy diciendo que eso sea malo ni nada. Lo que digo es que el cristiano antes se cuidaba de todas esas cosas. Hoy el enemigo las puso toditas allí. A un clic, ni siquiera un pasaje, porque tú decías, quiero ir al cine, pero no tengo cómo pagar la entrada. Quiero ir al cine, pero no tengo pasaje para ir. Quiero ir a la playa, pero no tengo dinero para ir. Ahorita no. Ahorita está a un clic, a un enter, a un aceptar, a un link. ¿Sí? A un toquecito de pantalla están las cosas. Y el enemigo se ha asegurado de estimular en el hombre lo malo. Amén. Hablo como muchacho y joven, antes para uno ver una revista pornográfica, tenía que haber un amigo privilegiado que tuviera una. Ahorita te llegan, tú estás así, y te llegan las cosas al teléfono. Satanás está estimulando la carnalidad de las personas, y como tampoco se entiende cómo se manejan todas estas cosas, cómo se maneja este tema de las redes, de los, ¿cómo se llama la cuestión numérica? De los algoritmos, gracias. No entendemos cómo se manejan los algoritmos y nuestro teléfono está abierto, puede entrar cualquier clase de información. Si usted por error le da a una información de brujería, sin querer le da enter, ya el algoritmo dijo le gustó y empieza a salirle brujos ahí del sorteo de su teléfono. ¿Y qué hace tú en mi teléfono? Por error o por sí o por no, usted debió aceptar a algo y el algoritmo dijo le gusta, vamos a enviarle más cosas de brujería. Así funciona su teléfono. Pero ¿qué vamos a saber cómo funciona nuestro teléfono si no sabemos cómo funciona nuestra alma? Amén. Y no sabemos de dónde viene esa lucha dentro de nosotros.
Viene de una ley que está contaminada, de un algoritmo como en el teléfono, que cuando tú miras así, Satanás te va a seguir poniendo cosas, porque el enemigo dice, le gusta eso. Amén. No hablemos de sexo ni nada, hablemos por ejemplo del chisme. Llegó una hermanita, un hermanito, ay hermano, tú sabes que... Y usted hacía... Si usted le respondió 2 o 3 palabras y no le dio, la va a tener allí semanalmente un día, como el algoritmo. Va a venir todos los días con un cuento. Y va a decir, esta hermana sí me escucha. Este sí me escucha. Este sí es chévere. ¿Ah? El espíritu de Absalón hablándole al oído a la gente. Si usted comienza a rechazar, porque el algoritmo también se refiere a cuando tú rechazas algo, cuando lo rechazas y le dices, no lo quiero, ocultar y esto, quitarlo de tu pantalla, entonces el sistema dice, como no te gusta, no te lo envío más. ¿Sí? Así también pasa cuando una persona o algo de Dios, usted dice, no quiero orar. Ay, no, hoy no voy a orar, hoy me acuesto sin orar. Hoy no voy a leer la Biblia. Luego, vamos a decirlo así, ese algoritmo que está dentro de sus pasiones y deseos se va a ir acostumbrando. Y entonces hoy no oré, mañana tampoco pasó, mañana tampoco, y no leí más la Biblia, ni nada. Satanás lo sabe que usted funciona así, por eso creó el teléfono de esa manera. Satanás sabe que lo que a ti te gusta te lo va a estimular más. Y sabe que lo que no te gusta y tú rechazas, simplemente no lo vas a querer. Y se la va a ingeniar para que no desees ni siquiera congregarte. Entonces vas a escuchar un predicador que diga, no es necesario congregarse. Ay, mira, ¿verdad? No es necesario congregarse. Ahí está Satanás estimulándote. Malos deseos. Mire, pastor, a mí usted no me puede obligar porque no, yo estoy bien con Dios. A mí hay gente que me dice, el hecho de que yo no vaya a su iglesia no quiere decir que yo esté mal. Yo estoy bien con Dios. Pobre alma, que no sabe el engaño que el diablo le está poniendo. Hay hermanos que no se congregan porque yo soy hermano. Vamos a poner, voy a sacarme la espina. No. No, pastor, no voy al culto de oración porque tengo muchos problemas. Bueno, no es de eso que se trata el culto de oración, pues. O sea, resuelve tu problema y congrégate, pues. No, hermano, ¿sabe que yo quiero buscar más de Dios, pastor? Pero le garantizo, cuando yo salga de mis problemas, cuando yo resuelva todas las cosas, yo voy a empezar a congregarme. Hay un amigo mío que decía, pobre chiripa. Mente de chiripa. ¿Cómo tú vas a pensar que el enemigo te va a dejar a resolver tus problemas para buscar de Dios? Hermano, cuando yo resuelva los problemas, yo me congrego, yo diezmo. Cuando yo pague todas las deudas, yo voy a empezar a diezmar. Ay, hermano, por favor. Hermano, cuando yo resuelva mi problema matrimonial, ¿sabe qué va a hacer Satanás? Dice, si esa es la condición, te la voy a poner más difícil. Te voy a atacar más duro ahí. Porque si esa es la condición, porque tú no le puedes poner condición a Dios para servirle. Y el enemigo sabe cómo funcionan nuestros sentimientos y nuestras emociones y nos mete en esas luchas. El enemigo te mantiene en esa lucha. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Tratar de salir de esa lucha. Hermano, ¿cómo está en la lucha? No luche tanto, hermano. No luche tanto. Deje la lucha. Amén. Deja la lucha. Mira, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones. A veces no se trata de estar luchando, se trata de huir de ahí. ¿Cuánto alaban a Dios? A ver, hermano, oiga, a veces no se trata de luchar, se trata de huir. Váyase. O sea,
alguien se te cuadra, vamos a pelear pues, y usted dice, yo sí voy a pelear, y las pelea, porque usted es gallito de pelea. Pero a veces la mejor batalla es donde se va, donde se huye. ¿Sí me explico? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones. ¿Sí? A veces no se trata de voy a orar más y voy a reprender, no. Se trata de ser consciente y entender cómo está funcionando esto contra tu vida. Ahora, sepa que esta ley tiene una contraley. Mire, le dije que esta ley, la ley del deseo, es como la ley de la gravedad, es una ley de la naturaleza. Y esta ley del deseo es una ley como la ley de la gravedad, es natural en nosotros. Dios nos la creó así. Pero la ley de la gravedad tiene otras leyes de la física para vencerla. Por lo menos, la ley de la gravedad dice, si estás arriba y tienes peso, vas para abajo. Si la fuerza, el volumen y la fuerza es inferior en términos de la presión, algo así es. Yo no es que sea un físico y entienda mucho, pero en términos de la alta y la baja presión, están en un equilibrio por encima de la ley de gravedad, va para abajo. Pero si es más liviano que la ley de la gravedad, se va para arriba. Ahí es donde está el helio, las cosas que flotan, etc. El humo, el aire caliente tiende a subir. ¿Sí? Entonces, en la ley de la gravedad hay otras leyes que la dominan, que la vencen. Usted agarra un globo, usted agarra algo y lo llena de humo tibio, el humo, aire caliente, es ahí donde los globos aerostáticos pueden elevarse a pesar de la gravedad. Porque se crea una ley en la física que vence a la ley de la gravedad. Los aviones son aparatos metálicos pesados, pero ellos se basan en 5 leyes que no lo voy a explicar porque tampoco la entiendo mucho, que por presión, por combustible, por la situación de las alas, la presión del aire que se crea debajo del ala y la presión del aire que está por encima del ala, el avión puede propulsarse, elevarse y el avión puede sostenerse en el aire, ¿sí? Creando otras leyes que dominen la ley que quieren hacer que el avión se vaya al piso, que es la ley de la gravedad. Así la vida del cristiano, Dios estableció una ley distinta. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 8, versículo 1. El apóstol Pablo termina diciendo de esta manera, el capítulo 7, capítulo 7, versículo 24, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así, en ese punto llegamos nosotros como Pablo. 7:24 dice Pablo, ya sé que hay una ley que me domina, que me lleva al pecado. Miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo que tiene una ley dominada por el pecado, este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo acepta la situación y dice, me quedo en la lucha. Voy a servir a Dios con lo que racionalmente sé, con lo que quiero.
Pero en mi carne se sigue cumpliendo la ley del pecado, la ley. Y dice en el versículo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí viene la ley que contrarresta la ley del pecado, la ley del deseo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, porque la ley del deseo, la ley que lleva al pecado al hombre, la ley de la concupiscencia, opera en el alma, opera en el ámbito carnal del hombre. Es lo que lo hace ser carnal. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opera en el espíritu del hombre. Amén. Opera en su espíritu. Y ahora, hermano, hermana, con esta ley usted puede elevarse por encima de toda situación cuando alaban al Señor. Amén. Ahora con esta ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo operando, ayudándole, fortaleciéndole, el Espíritu de Dios operando en tu espíritu, puede dominar la ley del pecado en tu vida cuando alaban al Señor. Dale un aplauso a Dios esta mañana, hermano. Están más secos, ¿qué les pasa? Ya vamos a terminar, ya voy a terminar. Hermano, la ley del Espíritu. Por eso es que el Espíritu de Dios te ha dado en tu vida desde que crees, para que puedas dominar la ley del deseo. Entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, ya que hay una ley nueva dentro de ti. Amén. Ya que hay una ley nueva dentro de ti, anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ahí está la lucha, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Si te dejas guiar por el Espíritu. ¿Cómo es esto? Todos los días, en una decisión, usted y yo estamos en una Y, a la derecha o a la izquierda. ¿Oro o no oro? ¿Qué dice la carne? No oro. ¿Qué dice el Espíritu? Ora. Se presenta la oportunidad de una discusión. Izquierda o derecha. ¿Qué dice la carne? No me dejo. ¿Qué dice el Espíritu? No reacciones. A ver. Se te presenta un pensamiento y dice, me voy de la iglesia. ¿Qué dice la carne? Me voy. O se presenta una situación, tuve una diferencia con el pastor. ¿Qué te dice la carne? Me voy. ¿Qué te dice el Espíritu? No reacciones. Ora. Espera. Amén. El apóstol Pablo dice, no satisfaga tu deseo de la carne. Tienes tu teléfono. ¿Le doy o no le doy a aceptar? ¿Aceptar o cancelar? ¿Qué dice la carne? Aceptar. ¿Qué dice el Espíritu? Porque estás luchando. ¿Qué dice el Espíritu? Rechazar. Cancelar. ¿Es difícil, hermano, dominar la carne? No es difícil. No es difícil. Tiene la oportunidad de tomar una mala decisión. ¿Qué dice la carne? La carne te dice, hazlo. ¿Qué dice el Espíritu? El Espíritu va a operar en revelación de la palabra, hermano. Hermana. Entonces, a la ley del deseo, de la cual usted no se puede desligar, ni yo ni nadie, Dios
le ha puesto una contraley. La ley, usted tiene que saber que esto existe. Usted tiene que saber que existe la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén, hermano. Hay una ley que opera en tu vida. Te invito a ponerse de pie. Hay una ley